Y adicionalmente a la misma, individualmente en cada intervención hará una pregunta al maestro gnóstico Jorge Medina. Tiene la palabra la socióloga Silvia Lorena Granda, cuenta con 10 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Buenas noches para todos y para todas. Gracias a los compañeros de Cuenca por invitarme a este panel. Bueno, como socióloga, generalmente me pregunto cómo aportar al desarrollo de las comunidades donde estoy y ayudar a mejorar el mundo más cercano que tengo. Y eso me ha llevado a reflexionar en los procesos educativos, en los procesos formativos. Ese estudio me ha llevado a ir indagando un poco sobre la inteligencia espiritual y cómo abordarla como una capacidad o competencia desde los procesos formativos. Desafortunadamente en América Latina nuestros procesos de desarrollo educativo, si bien se conocen las múltiples inteligencias, se aplican en pocas instituciones. Y por lo menos en Colombia, en Medellín, que es la ciudad donde yo vivo y donde trabajo, son muy pocos los institutos educativos que trabajan múltiples inteligencias. Es para privilegiados, no es considerado algo fundamental para transmitirse, enseñarse en los lugares de aprendizaje. Eso me lleva a reflexionar y plantearme cómo llevar el desarrollo de los seres humanos, cómo aportar a ese desarrollo de los seres humanos con los que trabajo. Generalmente se homologa inteligencia espiritual, lo espiritual o lo religioso. Personalmente disiento de eso, porque lo religioso no es lo espiritual. Occidente tiene un legado, nosotros somos occidentales por el legado que nos deja Europa, la conquista, y nos deja un legado de la religión y Dios como un ser que vive fuera de nosotros. Algunos materialistas incluso hablan de la muerte de Dios y que es una creación del hombre. No es visto como una realidad que tenemos los seres humanos. El maestro Jorge planteaba en su parte final de la exposición que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Somos seres divinales en potencia. Desafortunadamente ese legado lo deja el siglo de la Ilustración europea de los filósofos y los sociólogos, esa visión materialista de la divinidad. Hay una educadora a quien he consultado mucho, que es chilena, Neva Milici, y ella plantea muy sencillo esa diferencia entre ser espiritual y religioso. Y plantea, ser espiritual no equivale a ser religioso, aun cuando por supuesto todas las personas que practican una religión tienen una visión espiritual del mundo. Etimológicamente, la palabra espiritual significa aliento y hace alusión a aquella parte no física de las personas, a su energía vital, a su sistema valórico. Espiritual viene de espíritu, que es una palabra que nos dejan los griegos, que quiere decir pneuma, aliento, fuerza viva de Dios. Eso es espiritual. En ese sentido, entonces, por lo menos en mis comprensiones, lo espiritual es un estado de conciencia, es un darme cuenta, es un estado superior, es un estado trascendente, es otra dimensión mía y de cualquier ser humano. No está ligado a lo religioso, ni a un rito, ni a un dogma, es un estado de conciencia de cada persona. Quise abordar la inteligencia espiritual como una competencia desde el área formativa, porque la inteligencia, como lo decía ahora el maestro en su exposición, son capacidades y habilidades. Creo que Europa va mucho más adelantado en trabajar las competencias para desarrollar en sus estudiantes diferentes cualidades y habilidades, las múltiples inteligencias. Y hay un grupo de españoles, de educadores españoles, que están trabajando esa inteligencia espiritual como una competencia educativa, así como la competencia que nos permite ser mejores oradores, mejores matemáticos, mejores músicos, mirarla como una competencia posible de desarrollarse y aplicarse. En ese sentido, la inteligencia espiritual, tomada como una competencia, deberá tener 3 características básicas según este estudio de los españoles, y es que se constituye en un saber hacer, es decir, es un saber que se aplica, es susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos,
es decir, que lo puede desarrollar estando en cualquier parte del mundo. Y tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos y actitudes. Vista desde ese punto educativo, podríamos decir que la inteligencia espiritual hay que desarrollarla y entrenarla. Y existen métodos para entrenarla y desarrollarla. La inteligencia espiritual, tomo una de las acepciones que hace Neva Milici y dice: es la capacidad o habilidad que permite percibir los hechos, las ideas y las emociones en contextos con significados y conectarlos entre sí en su totalidad, favoreciendo en las personas la percepción de la trascendencia. Hay otra acepción del maestro gnóstico Jorge, que también estudia algunas de sus escritos y plantea: es la capacidad de concientizarnos acerca del mundo y de nuestro lugar en él, desde una perspectiva trascendente de la existencia, lo que lleva al resultado tal como una profunda reflexión existencial, elevar nuestro nivel de conciencia, encontrar el sentido de nuestra existencia, el reconocimiento de un ser trascendental en cada uno de nosotros y el dominio de los estados espirituales. Entonces es algo trascendente dentro de cada uno de nosotros. Nuestra educación desafortunadamente todavía sigue formando tecnócratas, gente muy buena en cosas técnicas, pero poco desarrollado espiritualmente. Como profesional en sociología, yo trabajo con comunidades vulnerables, y conocer sobre las múltiples inteligencias, y en especial esta inteligencia, me ha permitido resolver asuntos de mi trabajo con los grupos de una manera que da resultados muy interesantes. En una ocasión estaba asesorando un grupo que es un colectivo veedor de mujeres. Hacen veeduría a los planes de desarrollo para que los recursos que se supone que en campaña comprometen para que las mujeres tengan una mejor calidad de vida en educación, en salud, en prevención de violencia sexual, se apliquen. Resulta que el grupo no podía llegar a un acuerdo con el nombre. Lo que hice fue usar una dinámica que es la del lazo, y es, había dos nombres propuestos, dividir el grupo en dos, las que estaban de acuerdo con cada uno de esos nombres, no usé el lazo como tal, sino un velo, y puse a cada grupo en la punta del velo, que lo cogieran. Mi intención no era que se enfrentaran, que es lo que hace la dinámica, quien jale más y tenga mejores argumentos gana. Mi intención era que se diera cuenta de lo que estaba pasando con el equipo. Entonces lo que hice, después de que les puse el lazo, las puse a tomar, les pedí que tomaran conciencia de su respiración. Y les invito a que hagamos eso, a que se den cuenta que somos seres que respiramos. Y les digo, tomen conciencia de cómo están respirando. Tomen conciencia de lo que está pasando en este momento. Desen cuenta de quién está a su alrededor, quién es la compañera aquí al frente. Mírela, dese cuenta qué está pasando adentro. Y fue muy bonito porque varias compañeras bien borrados soltaron el lazo. ¿Soltaron el lazo? Entonces yo les dije, ¿qué pasó? Y dijo, no, profe, yo me di cuenta que estaba sobreponiendo mi interés personal al del grupo, que aquí todas somos un grupo que estamos trabajando para ser equipo y para luchar por la defensa de los derechos de las mujeres. Si salimos divididas no vamos a lograr nada. Y otra dijo, me di cuenta que tenía orgullo y no quería ceder, pero me di cuenta que es el interés de todas, que estos no somos unas aquí y otras allá. No, somos un solo equipo. Y eso permitió que se tuvieran un nombre, que nos pudiéramos registrar y que pudiera avanzar el proceso. Entonces esa aplicación de la inteligencia espiritual, de que pudieran darse cuenta de lo que pasaba dentro de ellos. Quería cerrar, yo creo que me falta un minuto, con este ejemplo y cómo lo he aplicado en mi vida profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. En este momento, dirigiré una pregunta al maestro gnóstico Jorge Medina. Vista como una competencia. Es posible que la inteligencia espiritual, maestro Jorge,
¿Se le da un estatus de competencia para hacer trabajar en el sistema educativo formal? Es posible. Es posible si las personas que lo trabajan tienen en consideración la propuesta que ha surgido de tu propio ejemplo. Porque desafortunadamente los grupos de poder, religiosos, políticos, económicos, van a querer tirar cada uno del lazo para llevarse todo el potencial que ellos pudiesen producir en beneficio de sus propios intereses. De modo que primero tendríamos que lograr una transformación no del sistema educativo, sino de los individuos, de las personas. Tendrían que cambiar aquellos que quisiesen integrar las habilidades espirituales en el desarrollo del ser humano, porque surgirían los mismos conflictos que han pasado en la historia. Rápidamente, como un ejemplo, en España está integrada la idea de la educación espiritual. Se llama educación religiosa. Realmente es educación católica, porque es la religión mayoritaria del país. Pero la ley establece que todas las religiones tienen la posibilidad de educar a sus jóvenes en sus creencias religiosas. Pero en la práctica lo que se da es que solo se enseña catolicismo y las demás están en un grupo que se llama actividades de estudio y que no tiene ningún contenido. Y eso pasa en todo el planeta Tierra. Todos los pueblos dan preferencia exclusiva a su propia creencia. La potencia, la defienden, la protegen frente a los demás. Y la inteligencia espiritual no tiene nada que ver con religiosidad. Es una habilidad humana. Se puede ser inteligente espiritualmente aun cuando no se tenga creencia. Los no creyentes tienen tanta inteligencia espiritual como los creyentes. De modo que habría que cambiar a los individuos, hacerles darse cuenta de sus orgullos, de sus engreimientos, de sus ansias de poder, para que aceptásemos que todos somos seres humanos y que debemos desarrollarnos como tales, no enfrentados en conflictos creados por la mente, sino en conflictos resueltos por una inteligencia que está más allá de la mente, que es la inteligencia espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra el psicólogo Francisco Vélez Melo. Cuenta con 10 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. En mi actividad como profesional, como psicólogo, he pensado en cuál sería el papel que juega la inteligencia espiritual como actividad orientadora de la práctica terapéutica. Eso me ha permitido pensar en que es una oportunidad para enfrentar el reto de hacer más efectivos los procesos de modo que ayuden a mejorar a las personas cuando se enfrentan a sus experiencias críticas de orden existencial. Esto sin desconocer las realidades sociales y económicas que a todos los seres humanos nos impactan. De acuerdo a las definiciones que se han visto sobre lo que es la inteligencia espiritual, no cabe duda que las mismas aportan a la comprensión de la realidad del individuo en las relaciones. Y es en las relaciones un tema que para mí concierne y es de mucho interés. La principal relación del individuo la encontramos en el modo como se construye como familia. Al tema de familia se le ha dado todo tipo de atención, se le ha criticado, etc. Sin embargo, hace parte de nuestras mismas cartas constitucionales políticas cuando es definida como la base fundamental de la sociedad.